Bueno, la pregunta más bien es ¿por qué se suspendieron las clases? Se suspendieron por una epidemia importante que podía comprometer a los niños y podía comprometer a los niños como grandes vectores de la enfermedad. Hoy en día nos hemos dado cuenta que no estamos en esa situación. Los niños no son los grandes vectores, pueden tener la enfermedad, pueden ser asintomáticos, pero no son agentes importantes en la transmisión de la enfermedad. Y después de este tiempo sin clases hemos aprendido que los niños les ha hecho mucho daño la ausencia de la escuela, la ausencia de los controles pediátricos, la ausencia de la escuela, en particular la ausencia de la socialización de los niños. Cuando uno piensa en los niños que van a la escuela, siempre tiende a pensar en los aspectos académicos de los niños, de lo que tienen que aprender. Quizás eso no es lo más importante. Para que los niños tengan un buen crecimiento, un buen desarrollo, necesitan una buena socialización. Y esa socialización es imprescindible que se realice con sus pares, con otros niños y específicamente fuera del ambiente familiar, fuera del control visual de sus padres. Deben estar con sus pares aprendiendo a convivir. Ese es quizás lo más importante para los niños, en particular los niños pequeños. La socialización y aprender a convivir, aprender a estar con sus padres, a compartir, a convivir con ellos. Patologías pediátricas específicamente prácticamente no hay. Hay algunas patologías que hemos asignado que son de los adultos y que eventualmente podrían generar un problema en el niño, en particular la obesidad. Pero tampoco se ha visto específicamente que un niño por tener obesidad y tenga el COVID, tenga la enfermedad, sea más grave. En realidad, las patologías pediátricas que motivan que un niño no vaya a la escuela son, con respecto al COVID, son exactamente las mismas que con respecto a otras enfermedades, a otras virosis respiratorias, y es el mismo criterio que ha habido siempre. Si son inmunocomprometidos, pues no podrán ir de acuerdo a lo que les recomiende su médico tratante, su hematólogo tratante, porque tienen un número bajo de glóbulos blancos hasta que estos se normalicen. Si no, en principio no hay ninguna razón para que no vayan. Hay otras enfermedades que se han visto en los adultos, como la diabetes, por ejemplo. Cuando los niños son diabéticos, pero están en control adecuado de su diabetes, tienen obligación de ir, deben ir, no es una contraindicación para ir a la escuela. Los inmunodeprimidos, como decíamos, cuando los recuentos de glóbulos blancos en ellos están normal, pueden concurrir. Cuando hablamos de los problemas de los convivientes en el domicilio de los niños, debemos volver a entender esto es una epidemia que se va a instalar en la población. Esta enfermedad infecciosa por el SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID se va a mantener, no va a desaparecer de un día para el otro, y si hay personas con factores de riesgo que conviven con el niño en el domicilio del niño, habrá que cuidar a esas personas que conviven, pero de ninguna manera puede dejar de concurrir el niño a la escuela, de ninguna manera podemos poner como rehén al niño para cuidar al abuelo. El abuelo o la persona o el tío que conviven en casa tendrán que cuidarse cuando venga el niño, pero el niño debe ir igual a la escuela porque no está justificado esa suspensión de escuela porque el niño tenga familiares con patología en su casa. Los niños preescolares son habitualmente los que menos se infectan y cuando se han infectado, se han detectado infectados, en general son asintomáticos, pueden tener su coronavirus, su virus en el aparato orofaringeo, rinofaringeo, pero son muy poco infectantes. Entonces, las maestras con los niños pequeños, lo que tiene que quedar claro es que no se pueden utilizar tapabocas en niños pequeños, ni ellos lo soportan, ni están obligados a usarlos. Es realmente muy incómodo, por más que la OMS ha dicho que a partir de los 3 años se puede usar en situaciones excepcionales, no permanecer 3-4 horas con el niño con un tapaboca porque es muy molesto para un niño, en particular cuanto más pequeño, más molesto. De manera que cuidados especiales, los de siempre, en la higiene adecuada de manos,
si está con algún moco el niño se higieniza de forma normal, y si se higieniza al niño se lavan las manos después y se pasan el alcohol gel. Si es un niño que requiere cambio de pañales, recordar que potencialmente es posible que haya eliminación de coronavirus en las materias fecales, de manera que se eliminan las materias fecales en el pañal, como en todos los casos, y hay un lavado adecuado de manos posterior, eventualmente además alcohol gel, pero no es ninguna patología particularmente diferente, ninguna conducta particularmente diferente lo que hay que hacer con los niños pequeños que con los niños más grandes. La diferencia entre secundaria y primaria es que en secundaria estamos hablando de adolescentes. Los adolescentes pueden tolerar el tapaboca durante más tiempo. Los niños en primaria, particularmente los de los primeros años de primaria, es más difícil que lo toleren. Pero, aparte de eso, los adolescentes entre 12 y 18 años pueden ser un poco más infectantes y pueden padecer la enfermedad, a diferencia de los preadolescentes, o sea, de los niños entre primero y sexto de escuela, que en general son asintomáticos y no cursan la enfermedad. De manera que se podría mantener, ahí está un poco la base de esa utilización. O sea, los adolescentes de 12 a 18 años pueden padecer la enfermedad, habitualmente es mínimamente sintomática, asintomática, o transcurre, nadie se entera, y eventualmente algún adolescente puede transmitir la enfermedad. Entonces sería más correcto que los adolescentes del liceo mantengan el tapabocas. Una vez en los salones y después de que han ocurrido los episodios de entrada y de salida de adolescentes o de niños al colegio, a las clases, a las escuelas, una vez que están sentados, que están todos quietos, y si se logra mantener el distanciamiento físico mínimo de 1,5 metros o 2 metros entre los adolescentes, pueden por determinados momentos sacárselo, porque a veces aún para los adolescentes puede ser muy molesto. El criterio ha sido siempre mantener el distanciamiento mínimo de 1,5 metros o 2 metros entre personas, el uso del tapaboca y el uso del alcohol gel. Una vez que se está dentro del salón, si hay un salón a su vez que pueda ser bien ventilado, que haya entrada y salida de aire, que no esté estancado el aire dentro del salón y los chiquilines están quietos, no sería muy peligroso que por momentos se los saquen estando en la clase. Por supuesto que cuando entran a clase que se juntan, cuando salen de clase que se juntan, en los recreos que están más juntos, en ese momento es conveniente que usen el tapabocas. Los tapabocas siempre son el tipo de tapaboca que hablamos, que decimos que es casero, no el de uso médico. El de uso médico es, como su palabra lo dice, de uso médico. O sea, no es bueno que se difunda en la población general tapabocas de uso médico, porque eso se requieren en el ejercicio de medicina. Nosotros los usamos de repente 20-30 minutos con un paciente y los descartamos, son de uso y de descarte enseguida. Los tapabocas que se recomiendan para los chiquilines son de uso casero o que se compran actualmente, pero que son de tela, en general que tengan por lo menos dos telas, dos láminas de tela, y que sean lavables y planchables, de manera que todos los días se lava y se plancha, y son de uso tela y se adecúan al tamaño del niño y al tamaño al modelo que los chiquilines prefieran. Siempre tomar en cuenta que deben cubrir la nariz y la boca. Bueno, el aire acondicionado lo que ha generado es la duda de que se vayan a limpiar los filtros en forma adecuada. El aire acondicionado, hay que recordar que son aparatos que movilizan el aire pero que no cambian de aire. Hay aires acondicionados, de todos modos, que hay un cambio de aire, esos eventualmente se podría usar. Lo interesante sería tener un sistema de calentamiento, digamos, para las habitaciones, y mantener de todos modos las ventanas o una corriente de aire o un movimiento de aire dentro de la habitación. No es recomendable, pero bueno, si se usan
bajo ciertas circunstancias, si se mantiene un recambio del aire, si se limpian los filtros, eventualmente podrían plantearse su uso.